Bien, jóvenes del cuarto año, estamos de regreso para la parte final de este tema importante como ha sido el nazismo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las causas y consecuencias del nazismo, ¿no? Dentro de las principales causas del nazismo, ¿no?, está la derrota de Alemania, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, y que la dejó al país en un inmenso y grave, al país inmerso en una grave crisis económica, política y social, ¿no? ¿Por qué? Porque se le obligaba a pagar, pues, ¿no? A pagar. La otra causa son las excesivas sanciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, ¿no?, por concepto de reparación de guerra. Y la otra fue la Gran Depresión, ¿no?, que siguió la crisis económica de 1929 y que paralizó la economía alemana, ¿no? Esta crisis dejó millones de desocupados y sumó a la gran parte de la población en la desesperación y la pobreza. Esa era una de las causas, ¿no? Y otra también fue, por ejemplo, el aumento de la popularidad del fascismo, ¿no?, frente a la crisis económica y social, a las huelgas y a las protestas callejeras. El fascismo aparecía como un movimiento político capaz, ¿no?, de restaurar el orden económico y social, ¿no?, siempre, desde luego, bajo la conducción de Adolfo Hitler, ¿no?, y con sus símbolos nazis que ya se habían hecho muy popular dentro del pueblo alemán, ¿no? Bien, ¿y cuáles fueron las consecuencias del nazismo, ¿no? Las consecuencias del nazismo eran la sanción de las leyes de Nuremberg, ¿no?, que era una serie de disposiciones de carácter racista y antisemita, que fueron adoptadas en 1935, ¿no? Estas leyes consagraron la discriminación legal de los judíos, ¿no?, y su apartamiento de la sociedad alemana. Otra consecuencia fue el aumento del poderío militar y las pretensiones expansionistas, ¿no?, del gobierno de Hitler, que dieron lugar al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otra de las consecuencias también del nazismo. Otra de las consecuencias del nazismo fue el asesinato de millones de personas, judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y otras minorías en los campos de concentración y exterminio montado por el régimen nazista durante la guerra. Y los principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad fueron juzgados y condenados a muerte o a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg, llevados a cabo entre 1945 y 1946. La ocupación militar de Alemania por las tropas de los aliados derivó la división del país en dos estados, uno capitalista y otro socialista. En Berlín, la capital de Alemania Oriental, se construyó en 1961, ¿no?, y se construyó también el muro de Berlín para dividir la parte oriental de la ciudad de la occidental. Luego de la muerte de Hitler y Mussolini, ¿no?, en 1945, el fascismo perdió popularidad y se transformó tanto en Italia como en Alemania en un movimiento político minoritario, ¿no? Pero a pesar de ello, en la actualidad, diversos partidos neonazis de la Europa reivindican la figura de Hitler, ¿no?, y también reivindican los símbolos nazis, pretendiendo revitalizar el nazismo para volver al poder. Y el régimen nazi fomentaba los desfiles militares de los diversos sectores de la sociedad, estudiantes, trabajadores. ¿Para qué?
para mostrar el orden y la disciplina del pueblo alemán y su adhesión ciega e incondicional al Führer, o sea, a Adolfo Hitler, el conductor, ¿no?, de este ambiente nazista que gobernó Alemania por mucho tiempo, ¿no? Y luego de ello tenemos también los regímenes totalitarios, ¿no? ¿En qué consistía un régimen totalitario, ¿no? Se llama regímenes totalitarios, ¿no?, a todo régimen político en el que la vida cotidiana es totalmente controlada por la autoridad única y exclusión de un partido político, ¿no? Estos regímenes totalitarios es la forma más drástica del control estatal y va mucho más allá de los mecanismos de control implementados por dictaduras, gobiernos militares y gobiernos autoritarios. El término totalitarismo tomó mucha popularidad en las décadas de los 50, cuando Hannah Arendt lo usó para referirse al fenómeno político que entonces ocurría en ciertos países, ¿no? ¿Y cuáles son las características de estos regímenes totalitarios, ¿no? La característica de estos regímenes totalitarios es la existencia de una ideología oficial que es vista como incontrovertible, ¿no? Esta existencia de la ideología oficial que es vista como incontrovertible era pues uno de los puntos básicos de estos regímenes, ¿no? Y acá se habla solamente de la existencia de un partido político que dirige la nación, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente se consideran que pueden dirigir a ese Estado. No hay opción para que ningún otro partido pueda estar ahí presente, ¿no? Y ese partido político cuenta con la membresía del 15% de la población de la nación o del Estado en la que se encuentra, ¿no? Ahora, hay también la existencia de un grupo armado o policía secreta legal a los intereses del partido, ¿no? Entonces, esto está inmerso también con los medios de comunicación altamente restringidos, ¿no? O sea que el Estado controla a los medios de comunicación cuyo propósito principal es adoctrinar a la población civil, ¿no? Dándoles pues manifiestos, información, para que sean leales a la conducción del Estado. Y el Estado, en estos regímenes, tiene el monopolio sobre el poder de la coerción, ¿no? O sea, ellos castigan al que creen que le están haciendo oposición. Y la economía nacional es controlada y dirigida por el partido de gobierno. Bien, visto esto, vemos la última parte de lo que es el fascismo, ¿no? El fascismo caracterizado por Mussolini, ¿no? Este partido básicamente fue conocido en Italia, ¿no? El fascismo era un movimiento político y social, surgió en Italia, ¿no?, durante la primera mitad del siglo XX, creado por Benito Mussolini y difundió rápidamente por toda Europa. El sistema fascista fue creado en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, donde la sociedad realizó un cambio masivo sobre el concepto bélico. Y este movimiento se opone a la democracia liberal y a los partidos obreros y de izquierda, entre ellos el marxismo, ¿no? Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, como una muestra de participación activa del fascismo en la Alemania nazi, el movimiento comenzó a ser mal visto por la sociedad, causando rechazo de la ideología por parte de la sociedad moderna, ¿no? Y dentro de ello, el fascismo tuvo características muy definidas, ¿no?
Por ejemplo, la una era la exaltación de la figura única como líder, quien genera una idea de protector del pueblo y de un sentimiento patrio de unidad llamada nacionalismo, ¿no? O sea que aquí se exaltaba, como en Alemania, en Italia se exaltaba al conductor de este partido que era Benito Mussolini, ¿no? Y a él, y con él iban toda la propaganda del Estado, toda acción que hablaba de fascismo, estaba la figura de Benito Mussolini, ¿no? Considerado el protector del pueblo, ¿no? Llamado a la unidad nacionalista e italiana, ¿no? Este era otra característica del fascismo era que posee una importante participación de las fuerzas militares para defender los ideales del Estado y proteger ante conflictos económicos internacionales, ¿no? O sea, ellos consideraban importantísima la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para defender los ideales del Estado. ¿Por qué? Porque era un régimen totalitario, único, ¿no? Y en este régimen totalitario y antidemocrático por excelencia, ¿no? Por lo que no todos se convocaban elecciones y los demás partidos políticos fueron suprimidos. No se identifica el fascismo ni con la derecha, ni con el capitalismo, ni con el comunismo, sino como una ideología totalmente original, ¿no? Fomenta las ideas racistas con la persecución de grupos étnicos que pueden llegar a ser una amenaza a la idea de nación sólida. Acá también se imponen las ideas de movimiento por medio de la violencia y se oprime a los opositores, a los intelectuales y a todo aquel que contradiga el movimiento. Y ellos pues tenían el control, ¿no? Tenían el control de los medios de comunicación y de la educación. O sea, este partido utiliza políticas expansionistas e imperialistas, ¿no? Bien, estos jóvenes han sido entonces lo que eran los regímenes nazis, ¿no? Y el fascismo, tanto en Alemania como en Italia. Bien, jóvenes, entonces a las 4:50 estamos unidos mediante el Zoom, ¿no? Para consolidar ideas, intercambiar opiniones y desde luego seguir haciendo las evaluaciones virtuales. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Permiso.